El brote de COVID-19 en China preocupa a los mercados. En varias ciudades del país, los hospitales enfrentan la presión y se teme que regresen medidas más duras. En el escenario de bajo crecimiento, ¿qué consecuencia podría traer este brote para la economía global? ¿Podría afectar el crecimiento e incidir en la inflación? Lo analizamos. Nos conectamos de inmediato con Enrique Dussel del Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM. Enrique, gusto de saludarte. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo y feliz Lau, año, por cierto. feliz año para ti también, por supuesto. Gracias por estar en el programa. La OMS, Enrique, cree que los datos que entrega China no cuadran con la realidad, lo cual, digamos, no nos sorprende, hay que decirlo. ¿Cuán severo puede ser este brote para la economía global, Enrique? Mira, yo te recuerdo, es bien importante conocer con cierto detalle las medidas que el gobierno chino tomó en la primera quincena de diciembre, ¿no? Es decir, después de casi 3 años de muy estrictas medidas en contra del COVID, con PCRs diarios prácticamente de la población, 1.400 millones de habitantes, esto se liberalizó por completo y hoy en día no existen necesidades de PCRs en ningún espacio público en China, ¿no? Me parece que sobre todo por cuestiones económicas, las presiones y protestas Claro, políticas y sociales también jugaron un papel. también. Todo esto implica, entre otras cosas, que la economía china en el 2022 va a crecer mucho menos de lo esperado y la expectativa del sector público es que en el 2023 China retome su crecimiento económico en cuanto particularmente a demanda de importaciones para el mundo, América Latina, etcétera, etcétera. Pero por el momento yo te diría, existe un alto grado de incertidumbre si realmente la economía china en el 2023 vuelve a retomar las tasas de crecimiento anteriores al COVID, ¿no? Claro, porque Enrique, el FMI está diciendo que la economía china o crece mínimamente o quizá pueda entrar en recesión. Entonces el pronóstico de los chinos parece que es uno y el FMI nos está diciendo otra cosa, para variar. No es lo mismo, ¿no? Digo, según el último World Economic Outlook de octubre del Ujú. 2022, hace apenas un par de meses, la expectativa del Fondo Monetario era de un crecimiento de China del 4.4%, que es relativamente alto. Pero de nuevo, la moneda está en el aire porque la apuesta del sector público en China es de que en diciembre y enero la población china se infecte masivamente Claro. y que las empresas logren cumplir con en fin, con sus expectativas, porque con las estrictas medidas de COVID, tienes que imaginarte niveles de Mm. incertidumbre espectaculares. La mitad de tu planta productiva, tus trabajadores, etcétera, podían de un momento al otro entrar en cuarentena y no se presentan. Y eso podía ser por un día, Claro, 3 días, una semana o más, ¿no? con más. Claro, tú decías 4,4%, que son cifras igualmente alejadas al 7% que China nos tenía acostumbrado a crecer. Y cuando China disminuía y crecía un poco menos, 6,7, 6,3%, el mundo entraba en pánico y ahora estamos viendo pronósticos que son mucho más magros. Ahora, ¿puede causar disrupciones este impacto posible en el COVID? No sabemos cuán grande es. La OMS sospecha que es mayor a lo que entrega el gobierno chino, a la información Mm. no. Entonces, ¿podría causar disrupciones esta situación en la cadena de suministro? Porque eso sería muy complicado. Con certeza lo hará en el primer trimestre del 2023, es decir, las masivas infecciones llevarán a problemas económicos, pero también sociales y políticos en Ujú. China, pero la expectativa es que después de febrero la situación económica china se normaliza, pero entonces en el corto plazo efectivamente habrá problemas
problemas de entregas internacionales y, ojo, también problemas en el mercado doméstico chino, una caída en la demanda en sectores específicos, etcétera. Esa es la expectativa. Ojo, podemos imaginarnos escenarios más complicados en donde, en fin, la variante del COVID tenga efectos mucho más significativos y este proceso de infección masivo se prolongue al segundo trimestre y a buena parte del 2023, ¿no? En el escenario más conservador y en el escenario, digamos, más alegre, si cabe, igualmente esto va a aportar presiones inflacionarias, Enrique, ¿no? Mira, personalmente me parece que no necesariamente, al menos en China. Yo te recuerdo las expectativas inflacionarias en el 2022 e incluso en el 2023 en China están muy por debajo de un 3%, incluso muy por debajo de lo que estamos viviendo en América Latina, en Estados Unidos, en la Unión Europea, ¿no? Entonces, por el momento, pareciera ser que la presión inflacionaria desde China no debiera ser un factor significativo. Ojo, de nuevo habrá que ver cómo se recupera la economía china. Si de pronto la demanda aumenta en forma significativa, etcétera, doméstica en China, esto pudiera aumentar. Pero por el momento no es, me parece que un tema a debate importante en China y fuera de China. Claro, veremos fuera de China, que era el foco de mi pregunta, porque evidentemente si se rompe la cadena de suministro en algún punto, si los trabajadores chinos no pueden procesar, esto podría causar un impacto. Veremos, ojalá no. Ahora, para terminar, las protestas contra la política de COVID-0 impulsada por el gobierno chino, impulsadas por el, digamos, por el gobierno, claro, bien digo, fueron bastante inéditas. Entonces marcan un antes y también, Enrique, un después para un gobierno, hay que decirlo, que no está acostumbrado a dar marcha atrás en todo lo que tiene que ver con decisiones duras y con política. Entonces me parece que esto también es un factor importante a considerar, ¿no? Mira, tuve el gran honor de ser profesor invitado de la Universidad de Pekín hasta finales de diciembre del 2022, hace un par de días, y fue realmente muy impresionante ver a estudiantes en la Universidad de Pekín caminar con hojas en blanco, ¿no? Como forma de protesta. Yo te diría, el tema de la incertidumbre a nivel personal, lo viví, pero imagínate una empresa ante estas draconianas medidas en contra del COVID son dramáticas, ¿no? Es decir, uno no puede hacer una cita para reunirse a tomar un café mañana porque te tocaba en el sistema, en la aplicación, tener COVID y no podías pues, salir de tu dormitorio, no podías tomar un Exacto. taxi, etcétera. Imagínate esto para una empresa, ¿no? Si tienes docenas, cientos de personas trabajando para ti, de pronto un grupo importante de la empresa no puede salir de su casa, pues no puedes cumplir con pedidos, etcétera. Entonces, yo creo que el sector público y el gobierno chino se dio cuenta que era imposible continuar en el mediano y largo plazo con estas draconianas medidas y la expectativa es que una infección masiva con esta actual cepa del COVID no iba a tener implicaciones tan significativas en cuanto a la mortalidad. Esa es la expectativa, ¿no? Enrique Dussel, académico de la UNAM, siempre es un gusto conversar contigo. Gracias, hasta pronto. Un abrazo, gracias.